¿Qué secretos mortales se ocultan tras las banderas de ayuda humanitaria que navegan discretamente el Mar Negro al romper el alba? En ese instante, cuando los primeros rayos del sol apenas rozan la superficie plomiza del agua, un silencio espeso domina la escena. La atmósfera parece suspendida, impregnada de una calma antinatural, como si el propio mar contuviera el aliento ante lo que está por suceder. Envuelta en bruma, una columna interminable de buques mercantes avanza en formación cerrada hacia el puerto de Odesa, con una precisión casi coreográfica. Sus banderas, que ondean con la promesa de paz y solidaridad, pintan un cuadro de compasión ante el mundo. Sin embargo, en las entrañas de estas embarcaciones, lejos de las miradas, se gestan preparativos para el golpe militar más audaz de una generación. No transportan trigo ni medicinas, como pregonan sus manifiestos de carga. Estos colosos llevan, bajo miles de sellos falsificados, un arsenal letal: misiles de precisión, tanques camuflados y enjambres de drones de última generación, todo disimulado como socorro destinado a un África necesitada. El engaño es absoluto, una obra maestra de la manipulación logística y diplomática. Los servicios de inteligencia occidentales, respaldados por satélites y analistas, confían en que su teatro permanece intacto. Sin embargo, en la penumbra, Rusia observa. Cada maniobra, cada señal, cada sombra sobre el agua es analizada con atención quirúrgica por una red de vigilancia que abarca desde el espacio hasta las profundidades del mar. La tensión en las aguas crece con cada milla recorrida. La calma superficial apenas contiene el zumbido de motores y el crujido de acero bajo presión. Los comandantes occidentales contienen el aliento. Sus fuerzas especiales, ocultas en la bodega, esperan la señal. Saben que el primer movimiento determinará el destino de naciones enteras. El margen de error es nulo. El silencio es tan opresivo que recuerda a las vísperas del desembarco en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la incertidumbre y el miedo convivían con la esperanza de cambiar el curso de la historia. De pronto, la quietud se rompe. Con el primer resplandor del día, las cubiertas de los buques se abren. Centenares de drones kamikazes surcan el cielo, seguidos de una oleada de misiles disparados desde rampas encubiertas. El asalto es feroz, inesperado. Los sistemas rusos apenas logran registrar la magnitud del ataque antes de que la destrucción caiga sobre Crimea y la flota rusa. Las imágenes evocan el ataque a Pearl Harbor, cuando la sorpresa fue el arma más devastadora. En cuestión de minutos, las defensas tradicionales son sobrepasadas por la velocidad y la precisión de la ofensiva. Pero tras los titulares de ayuda, se libra otra guerra, la del relato. ¿Quién decide qué es auxilio y qué es invasión? ¿Quién controla la tecnología y domina la narrativa en los nuevos conflictos? La historia está plagada de ejemplos donde la línea entre ayuda y agresión se difumina. Recordemos la operación Causa Justa en Panamá, en la que la intervención militar fue justificada como una acción humanitaria. O la crisis de los Balcanes, donde los convoyes de ayuda servían tanto para llevar socorro como para camuflar movimientos militares. Para entender cómo Occidente cayó en su propio engaño y cómo Rusia transformó la debilidad aparente en una trampa letal, debemos retroceder y desenterrar las claves estratégicas que desencadenaron el primer golpe. Esto no es solo una historia de misiles y tanques, es una lección sobre la arrogancia, la confianza excesiva y el arte de la guerra psicológica. Antes de la noche del ataque, el tablero internacional ya estaba marcado por una serie de movimientos encubiertos. Exploremos cómo la rivalidad, la desconfianza y la manipulación informativa prepararon el terreno para la maniobra decisiva. En la diplomacia, las señales engañosas son tan antiguas como la historia misma. Durante la Guerra Fría, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia usaron operaciones encubiertas y campañas de desinformación para confundir al enemigo y ganar ventajas estratégicas. La famosa Operación Fortitude, que engañó a Hitler sobre el lugar del desembarco aliado en Francia, es un recordatorio atemporal de cómo la inteligencia puede decidir el destino de las naciones.
Bajo la superficie apacible del Mar Negro, una guerra invisible se despliega. No hay estruendo de cañones ni explosiones, solo el rumor sordo del engaño y la ambición. El agua oculta más de lo que revela. En sus profundidades, el destino de naciones enteras se decide en silencio. Las maniobras de submarinos, el despliegue de sensores acústicos, la vigilancia de drones subacuáticos, todo ello conforma un tablero de ajedrez donde cada pieza mueve en secreto. La tensión entre Occidente y Rusia ha cruzado todos los umbrales. El Mar Negro, ese antiguo tablero de batallas y tratados rotos, es ahora el epicentro de una confrontación encubierta. Geopolítica y táctica se entrelazan en un juego mortal, donde cada movimiento es una pieza más en el rompecabezas de la dominación global. Desde la época de la Guerra de Crimea, en el siglo XIX, este mar ha sido testigo de rivalidades imperiales y de la pugna por el control de rutas estratégicas. Rusia observa, atenta a cada maniobra occidental. Sus satélites y espías vigilan cómo los barcos, con banderas neutrales y mensajes de paz pintados en sus cascos, cruzan las aguas con destino incierto. Oficialmente, traen ayuda y esperanza para los necesitados. En realidad, transportan cientos de toneladas de armamento y soldados camuflados. Detrás de la careta humanitaria, la OTAN mueve piezas letales hacia el corazón estratégico del Mar Negro. Esta táctica recuerda a los famosos barcos hospital, utilizados en la Primera Guerra Mundial, que a menudo servían para trasladar tropas y suministros bajo la protección de la Cruz Roja. Las supuestas misiones de socorro no son más que un disfraz perfecto. Bajo la mirada de la comunidad internacional, Occidente infiltra tropas y sistemas de armas avanzados, convencido de que la fachada de la solidaridad evitará cualquier sospecha. Los barcos llegan cargados de promesas, pero debajo de cubierta laten motores de guerra y ambición desmedida. La hipocresía de la situación es palpable. Mientras los medios occidentales muestran escenas de ayuda humanitaria, los verdaderos protagonistas se preparan para la batalla. Rusia, lejos de ser sorprendida, descifra el verdadero propósito de la operación. Sus radares y servicios secretos identifican el engaño. Sin embargo, el Kremlin no denuncia la provocación. Elige el silencio, calculado y frío, como parte de una estrategia mayor. Los medios occidentales interpretan este mutismo como señal de debilidad. En las cancillerías de Washington, Bruselas y Kiev, la euforia crece. La narrativa mundial es clara. Rusia ha sido burlada. El control del Mar Negro está a punto de cambiar de manos. Este tipo de interpretación errónea ha sido fatal en otros episodios históricos, como en la Guerra de Vietnam, donde el subestimar la voluntad del enemigo llevó a una debacle inesperada. Pero nada es lo que parece. En una jugada inesperada, los altos mandos rusos ordenan la retirada completa de su flota principal. Fragatas, patrulleros y buques misileros abandonan sus posiciones, desplazándose hacia el este, rumbo a la base de Novorossiysk. La retirada, captada y difundida por los satélites occidentales, parece precipitada y caótica, una huida desesperada ante la superioridad de la OTAN. Las imágenes se viralizan, alimentando la confianza occidental y el optimismo de los mercados internacionales. Lo que nadie ve es que esta retirada es una trampa meticulosamente planificada. Una coreografía de vulnerabilidad, diseñada para seducir a Occidente y empujarlo a la sobreconfianza. Los analistas proclaman la victoria. La OTAN celebra el acceso libre al Mar Negro. La prensa y la opinión pública repiten el mismo estribillo. Rusia ha perdido su iniciativa histórica y el equilibrio de poder por fin se inclina hacia Occidente. Este fenómeno, conocido como victoria pírrica, ha sido documentado en numerosos conflictos, donde una aparente ventaja se convierte en el preludio de una derrota catastrófica. Sin embargo, la verdadera batalla apenas comienza. El riesgo siempre ha sido subestimar al adversario y dejarse engañar por las apariencias. Occidente, cegado por su propia tecnología y convencido de la fragilidad rusa, se prepara para el golpe final.
Sus comandantes no imaginan que cada movimiento que celebran los acerca un paso más a la catástrofe. Como en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, la confianza excesiva puede ser el germen del desastre. Detrás de la retirada, la trampa de Rusia se cierra. El Mar Negro, lejos de ser un corredor abierto, se convierte en una celda mortal para los invasores. Los engranajes de la emboscada giran en silencio, mientras la OTAN avanza confiada hacia su destino. La estrategia recuerda a la táctica de tierra quemada, empleada por los rusos en el pasado, donde el terreno aparentemente abandonado se transforma en un campo minado de sorpresas letales. A medida que el vacío ruso se expande, las fuerzas occidentales aceleran su avance, sin percibir que el peligro acecha bajo cada ola. El siguiente movimiento transformará el Mar Negro en el escenario de una revelación letal. La historia de la campaña de Gallipoli durante la Primera Guerra Mundial ofrece un paralelo inquietante. Una fuerza expedicionaria confiada, enfrentándose a un enemigo que parecía en retirada, solo para caer en una trampa sangrienta e inesperada. La euforia occidental se desvanece en un suspiro. Lo que parecía una victoria garantizada en Odessa se convierte en una pesadilla cuando la elaborada trampa rusa se revela en todo su horror. El cambio de fortuna es tan abrupto que recuerda a la caída de Saigón en 1975, cuando Estados Unidos debió evacuar apresuradamente ante el avance inesperado del enemigo. Cientos de soldados aliados, confiados tras desembarcar tanques pesados, sistemas antiaéreos Patriot y vehículos blindados en el puerto, despliegan su poder con arrogancia. Desde la Casa Blanca hasta los despachos en Bruselas, reina la celebración. Occidente cree haber asegurado el control del Mar Negro. Pero bajo esa capa de autosuficiencia, nadie imagina la magnitud del engaño ruso. La historia se repite. La Operación Market Garden en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde la confianza excesiva llevó a una derrota humillante ante una defensa alemana subestimada. En las profundidades, submarinos rusos avanzan en absoluto silencio. Usando la más avanzada tecnología de sigilo, liberan extensas redes de minas inteligentes en las rutas navales y entradas al puerto de Odessa. Estas minas, capaces de identificar a sus objetivos, esperan bajo las aguas, listas para detonar ante cualquier movimiento hostil. El empleo de minas navales inteligentes representa una evolución respecto a los métodos usados en la Guerra del Atlántico, cuando los submarinos alemanes colocaban minas de contacto en las rutas aliadas. Al mismo tiempo, la guerra electrónica rusa irrumpe con brutal eficacia. En cuestión de minutos, todas las comunicaciones occidentales se apagan. Radios, satélites, radares y centros de mando quedan ciegos y mudos. La fuerza invasora, repentinamente aislada y desorientada, pierde la coordinación y el miedo se instala en cada soldado y oficial. Este tipo de ataque recuerda a la operación israelí sobre Siria en 1982, cuando una ofensiva de guerra electrónica dejó a las defensas sirias indefensas ante el ataque de la aviación israelí. La ofensiva rusa comienza con una precisión aterradora. Desde posiciones ocultas, misiles hipersónicos cortan el cielo y atraviesan las defensas aéreas aliadas como cuchillas invisibles. Artillería de largo alcance y enjambres de drones kamikaze saturan objetivos cruciales. Almacenes de munición, centros de mando y columnas de vehículos blindados. La letalidad y coordinación recuerdan a la Operación Tormenta del Desierto en 1991, aunque en esta ocasión la sorpresa y el sigilo son las armas decisivas. Fragatas aliadas intentan responder, pero quedan atrapadas entre campos minados y ataques simultáneos desde aire y mar. Decenas de embarcaciones explotan en cuestión de minutos. Columnas de humo negro y fuego cubren el horizonte. Miles de vidas, años de tecnología militar y todo el prestigio occidental se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Las pérdidas materiales recuerdan al desastre naval de Tsushima en 1905, cuando la flota rusa fue aniquilada en pocas horas. La arrogancia cobra un precio devastador, la fuerza de invasión
que horas antes se creía invencible, es casi aniquilada. La imagen de poder, cuidadosamente construida en Occidente, se disuelve ante la frialdad y la astucia rusa. Odesa, convertida en una trampa mortal, marca el inicio del colapso aliado en el Mar Negro. El eco de la derrota resuena en los pasillos de las cancillerías, donde la incredulidad se transforma en pánico. Mientras el humo aún se eleva sobre el puerto, la noticia del desastre recorre el mundo. En Occidente, la incredulidad da paso al pánico y la búsqueda de responsables. Las portadas de los principales periódicos reflejan el desconcierto. Desastre en Odesa, la trampa rusa, el fin de la supremacía naval occidental. Los mercados bursátiles caen en picado, y las alianzas políticas comienzan a resquebrajarse ante la presión de la opinión pública. En la penumbra que envuelve Odesa y su costa, el mito de la supremacía occidental se consume entre llamas y escombros. Lo que comenzó como una operación vestida de compasión se transforma rápidamente en una pesadilla de aniquilación absoluta. El silencio ruso, lejos de ser señal de debilidad, era apenas el preludio de un cataclismo estratégico sin precedentes. El ejemplo recuerda el colapso de la línea Maginot en 1940, cuando una defensa considerada inexpugnable fue superada en cuestión de días por una ofensiva magistralmente planeada. La noche se abre de pronto con una tormenta de ataques coordinados. Minas inteligentes, diseminadas como serpientes invisibles, sellan los accesos al mar y a la costa. En cuestión de segundos, misiles hipersónicos desgarran el cielo, golpeando con una violencia imposible de anticipar. Bombas termobáricas, lanzadas con precisión quirúrgica, arrasan fortificaciones y posiciones improvisadas, convirtiendo la playa y el puerto en un infierno incandescente. Las fuerzas occidentales, presas del engaño, caen en el caos absoluto. Columnas de blindados y soldados se precipitan hacia el puente de Satoca, aferrándose a la esperanza de un escape. Pero las minas y el fuego cruzado convierten el puente y sus accesos en un corredor de muerte. El pánico se propaga como un veneno. Los convoyes son hechos trizas antes de acercarse siquiera, y los pocos que logran cruzar quedan atrapados en un embudo letal, sin salida. Esta situación evoca la tragedia del éxodo de Dunkerque en 1940, aunque en este caso, la retirada es bloqueada y aniquilada. La desbandada es imparable. Las comunicaciones aliadas colapsan bajo la lluvia de pulsos electromagnéticos y la destrucción de nodos críticos. Altos oficiales de la OTAN quedan aislados, obligados a decidir a ciegas mientras sienten cómo el control se les escapa de las manos. Las pantallas de emergencia se llenan de imágenes devastadoras. Vehículos ardiendo, soldados abandonados, ruinas humeantes. La desesperación se contagia con cada transmisión, sumiendo a todos en un vacío de esperanza. Esta escena recuerda al colapso de las fuerzas estadounidenses en Mogadiscio en 1993, cuando la superioridad tecnológica no pudo compensar la falta de control en el terreno. El golpe no es solo físico, sino psicológico. El mito de la invulnerabilidad occidental se desintegra en tiempo real. Generales y almirantes, que horas antes celebraban la supuesta retirada rusa, quedan petrificados ante el terror y el desconcierto. El mando se quiebra. Nadie puede ya formular órdenes coherentes, y cada minuto que pasa, la anarquía crece, implacable. El fenómeno es similar al colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando la pérdida de control central desencadenó una reacción en cadena imparable. Entonces, el golpe final desciende. Un enjambre de misiles hipersónicos Kinzhal, lanzados desde territorio ruso, surca el cielo en un suspiro. Su blanco es el núcleo de la operación enemiga, el búnker de mando oculto bajo el teatro de Odesa, donde se refugian los altos mandos y la élite de inteligencia aliada. El impacto es tan demoledor y preciso que no deja margen para la supervivencia. La estructura se desploma, sepultando bajo toneladas de escombros la última esperanza occidental. La precisión del ataque recuerda a la eliminación de Osama Bin Laden en Abbottabad, aunque en este caso,
La destrucción es total y sin misericordia. El precio de la arrogancia geopolítica se paga con humillación total. El prestigio de la OTAN, forjado durante décadas, se derrumba en cuestión de horas. Los aliados asisten impotentes al colapso de sus fuerzas y al fin del mito de superioridad tecnológica y táctica. El mundo observa, atónito, cómo una lección brutal redefine para siempre el equilibrio de poder en el Mar Negro. Como en la batalla de Waterloo, una coalición confiada es derrotada por la astucia y la determinación de un adversario subestimado. Solo queda el eco de la derrota y una advertencia. Subestimar al adversario, en la era de la guerra híbrida y las armas del siglo XXI, puede traer consecuencias irreversibles. La historia está plagada de advertencias ignoradas. Desde la derrota de los persas en Maratón hasta el desastre de Dien Bien Phu, cada generación debe aprender que la arrogancia es la antesala de la ruina. Mientras el polvo apenas empieza a asentarse sobre Odessa, el mensaje queda claro para todos los actores globales. La guerra moderna no perdona la arrogancia ni el error de cálculo. El campo de batalla ya no es solo físico. La mente, la percepción pública y la narrativa global son ahora armas tan poderosas como los misiles o los tanques. No es simplemente una victoria militar. Lo que acaba de suceder en el Mar Negro representa una transformación total del equilibrio de poder en Eurasia y de la guerra psicológica global. Las alianzas tradicionales se ven sacudidas y los antiguos esquemas de seguridad quedan obsoletos ante la evidencia de la vulnerabilidad occidental. Las imágenes captadas por drones rusos recorren el planeta como evidencia irrefutable. No dejan margen de duda. Occidente, bajo el disfraz de una misión humanitaria, orquestó una operación encubierta. Sin embargo, cada paso, cada subterfugio, fue documentado y expuesto. La verdad, cruda y contundente, pulveriza la narrativa occidental y deja a la OTAN atrapada en una contradicción ante su propio público. Esta exposición mediática recuerda al escándalo del Watergate, donde la revelación de la verdad destruyó la confianza en las instituciones. En cuestión de pocos días, una ola de protestas sacude las principales capitales europeas. Decenas de miles de ciudadanos se lanzan a las calles exigiendo explicaciones. En Bruselas y Washington, la crisis institucional estalla. La humillación es absoluta. La arrogancia inicial se transforma en pánico y desconfianza. Los aliados se acusan mutuamente, y la cohesión de la OTAN se desmorona desde sus raíces. Las lecciones de la crisis de Suez, en 1956, se hacen presentes, cuando la intervención militar sin consenso internacional llevó al aislamiento diplomático y al colapso político de los países involucrados. Pero el golpe más demoledor se juega en el tablero geopolítico. Por primera vez en muchas décadas, todas las rutas occidentales hacia el Mar Negro quedan selladas. Los navíos de la OTAN, que hasta entonces presumían de supremacía, son bloqueados o forzados a retirarse. Rusia no solo recupera el dominio militar, sino que impone un control psicológico. El Mar Negro vuelve a ser un bastión inexpugnable bajo bandera rusa, y Occidente debe aceptar públicamente su derrota. La situación recuerda al cierre del Canal de Suez durante la crisis de 1956, cuando las rutas comerciales globales fueron alteradas por el control militar de una sola potencia. Sin embargo, la verdadera arma de Rusia fue la narrativa. El operativo ruso se convierte ya en materia de estudio en academias militares. ¿Cómo camuflar la fortaleza bajo apariencia de debilidad? ¿Cómo transformar la percepción en un arma letal? El mensaje retumba. Intentar someter a Rusia mediante engaños tecnológicos y manipulación mediática puede tener consecuencias catastróficas. Lo que parecía una retirada desordenada era, en realidad, una trampa maestra, un acto de disuasión que deja cicatrices profundas en la estrategia global de Occidente. Este principio recuerda a la parábola de Sun Tzu. Si eres capaz, finge incapacidad. Si eres fuerte, aparenta debilidad. La lección es clara y brutal. En el siglo XXI, manipular la información y dominar la tecnología puede cambiar el destino de naciones enteras.
Hasta los poderosos caen si subestiman al adversario equivocado. Las guerras ahora se libran tanto en los campos de batalla como en la mente colectiva, y la superioridad real se mide en la capacidad de controlar la narrativa y el temor. El ejemplo de la revolución de los claveles en Portugal, donde la información y la percepción pública derribaron una dictadura sin apenas disparar un tiro, lo ilustra perfectamente. La derrota occidental en el Mar Negro no solo reconfigura alianzas, sino que marca el inicio de una nueva era de incertidumbre. El mundo observa, preguntándose quién será el siguiente en mover ficha. La historia está en constante movimiento, y cada actor internacional toma nota de las lecciones aprendidas. La importancia de la inteligencia, la necesidad de humildad y la vigilancia constante ante las apariencias engañosas. La próxima vez que presencies una operación llamada humanitaria, detente y pregúntate, ¿qué intereses se mueven en la sombra? Porque, como acabamos de descubrir, los relatos oficiales suelen maquillar las maniobras más arriesgadas en el gran tablero internacional. La operación Entebbe, en 1976, por ejemplo, fue presentada como un rescate, pero en el fondo fue una acción militar encubierta de gran complejidad estratégica. Occidente pensó que podía ocultar una ofensiva bajo el manto de la caridad. Llegaron al Mar Negro con barcos repletos de armamento, ondeando banderas de compasión y recitando promesas de ayuda. Sin embargo, su mayor error fue la soberbia. Creyeron que Rusia, acorralada, mordería el anzuelo sin sospechar la trampa. Este es un error tan antiguo como la guerra misma. Los griegos también creyeron que Troya caería sin lucha, solo para enfrentarse a una resistencia feroz y a una astucia que les costó casi una década de sitio. Pero la supremacía estratégica no se mide en músculos ni en la cantidad de misiles que surcan la noche. Se decide en la inteligencia, en la habilidad para descifrar el juego del rival y devolverle su propia jugada, convertida en veneno. Rusia no solo resistió. Su aparente retirada fue un señuelo. Transformó la debilidad en un arma psicológica devastadora. Esta táctica fue utilizada por Federico el Grande en la batalla de Leuthen, donde una retirada fingida condujo al enemigo a una emboscada mortal. La historia enseña que el verdadero poder pertenece a quienes ven más allá de la superficie. La ilusión de control de la OTAN, la ocupación precipitada de Odessa y el despliegue apresurado de tecnología no eran más que piezas empujadas hacia un escenario planeado desde Moscú. Al confiar en narrativas superficiales, Occidente cayó en la trampa más antigua: subestimar la mente del adversario. El ejemplo de la batalla de Cannae, donde Aníbal usó la sobreconfianza romana en su contra, sigue vigente tras más de 2000 años. La destrucción total de las fuerzas expedicionarias, la restauración del control ruso y la recuperación de la seguridad nacional no solo alteraron el equilibrio militar, redefinieron la percepción internacional de la fuerza. Naciones enteras vieron forjarse o desplomarse sus reputaciones en cuestión de días, y la seguridad geopolítica fue rediseñada en tiempo real. El colapso del muro de Berlín en 1989 cambió el mapa político de Europa en apenas semanas, demostrando el poder de los símbolos y las narrativas. Es una advertencia clara. En el mundo de hoy, la supervivencia y el respeto dependen de mirar más allá de los titulares seductores y las banderas falsas. El verdadero terreno de combate está en la mente, donde se decide el destino de los pueblos. Para evitar caer en las trampas del futuro, gobiernos y ciudadanos deben fortalecer la educación crítica, invertir en inteligencia y promover la transparencia internacional. Así que la próxima vez que escuches promesas de ayuda o proclamas de salvación en la portada de algún medio, pregúntate, ¿quién se beneficia realmente de esa narrativa? Y sobre todo, ¿estamos preparados para ver más allá de las apariencias y aprender de la historia? Porque en la era de la información y la desinformación, la supervivencia de las naciones depende de la lucidez colectiva y de la capacidad de anticipar los movimientos ocultos de sus adversarios. El Mar Negro ya ha dictado su veredicto, y el mundo entero haría bien en escuchar.